Bueno, Estiuso, ese apellido está en el centro de la escena nacional, ¿no? Y mundial, digamos, ¿no? Ese nombre ha trascendido nuestras fronteras. Quien lo ha denunciado es Gustavo Vera, que es legislador porteño por Bien Común. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Por qué la denuncia contra Estiuso? A ver, nosotros ya tenemos 4 denuncias contra personal de la Secretaría de Inteligencia. En el año 2011 iniciamos la causa con Lorena Martins, donde denunciamos a Raúl Martín y a una red de trata y proxenetismo que se creó dentro de la Secretaría de Inteligencia en el año 79, de la cual participaba Raúl Martín, Pedro Viale, el Lauchón, y Estiuso supervisaba. Al principio se armó esta red de prostíbulos VIP con el objeto de encarpetar a ricos y famosos y después extorsionarlos, concretamente. Después prosperó económicamente y cuando Martín salió de la Secretaría, fue separado a fines de los 80, siguió desarrollando una extensa red de trata que llegó hasta Cancún, pero siempre mantuvo el vínculo a través de Lauchón Viale con Estiuso y siempre toda esa información de prostíbulos VIP, swinger, boliches gay, top, eran utilizados por Estiuso para supervivencia, concretamente de una banda que viene desde el año 72. O sea, Estiuso ingresa en el año 72, plena dictadura de la NUCE. ¿Qué le hacían para extorsionar empresarios y gente importante? Sí, ¿A través de las prostitutas? Sí, claro, básicamente lo que hacían era, inclusive nosotros aportamos videos en la causa, somos creyentes de esa causa que se tramita en el juzgado de Servini de Cubría. Lo que hacían era invitar concretamente a empresarios, sindicalistas, políticos, a de alguna manera fiestas privadas. ¿Lo filmaban? Lo filmaban, exactamente, y después lo extorsionaban. Incluso hasta le sacaban dinero. Esto lo investigó bastante Campagnoli en la década del 90, inclusive terminó cerrando Shampoo y varios prostíbulos más, metió en preso a Conde, lo persiguió a Carlos Parciavale, no el actor, sino un homónimo. Y ahí detrás de esto estaba de alguna manera la banda de Estiuso. Estiuso fue colaborador de Aníbal Gordon, fue colaborador de López Rega, participó en plena dictadura militar de parte del Plan Cóndor. Viene del 72 hasta acá, ¿no? Exactamente. Y empezó, con todos los gobiernos. Exactamente. Y empezó a ganar espacios jerárquicos a partir de mediados de los 70, mediados de la dictadura concretamente, porque tenía mucha especialidad con el tema electrónico, con el tema escuchas, y además porque con su amigo Martín empezaron a armar todo este circuito de encarpetamiento masivo, digamos, de opositores o de gente poderosa para después inducirlos a hacer lo que ellos quisieran. Vos fíjate que Alfonsín cuando asume hace una purga significativa de la CIDE, sin embargo a Estiuso no lo toca, y no lo toca precisamente por la cantidad de carpetas que tenía que salpicaban a algunos muchos funcionarios. políticos. Exactamente. Claro. Lo mismo pasa cuando viene Menem. Corach lo quiere separar y el propio Corach retrocede ante filmaciones que Estiuso tenía de situaciones complicadas de Corach. Luego viene con De la Rúa una ofensiva que intenta Becerra, que también fracasa por el mismo motivo. Y lo mismo pasa en el periodo de Néstor Kirchner con Sergio Acevedo primero, que termina, digamos, dando clase en pico truncado, totalmente alejado de la política, y con Gustavo Vélez, cuyo destino fue peor todavía, porque Gustavo Vélez intentó crear lo que hoy se anuncia, que es la Agencia Federal de Inteligencia, bajo control parlamentario. Bueno, se dice que en ese momento Néstor Kirchner eligió entre Vélez y Estiuso, se quedó con Estiuso. Bueno, y entre Acevedo y Estiuso se quedó con Estiuso también. Claro. O sea, inclusive hubo hasta una situación de enfrentamiento físico entre Acevedo y Estiuso, porque Estiuso de alguna manera todo el tiempo se jactaba de las carpetas que tenía del matrimonio. Entre ellas, claro, la de Néstor y Cristina. Exactamente. Que se comentó justamente en ese momento que Estiuso fue y así como cuestión de buena voluntad le entregó la carpeta de Néstor y de Cristina. Yo me olvido del tema, no tengo más nada. Exactamente. Bueno, esto terminó con una reunión que tuvo Néstor después de que lo echaron a Vélez y que además tuvo una causa judicial en la cual lo persiguieron hasta el 2011, que dicho sea de paso tuvo un patrocinio legal que siguió muy atentamente de cerca al cardenal Bergoglio, que estaba espantado por las operaciones de Estiuso. ¿El cardenal Bergoglio fue espiado? Fue espiado, sí, fue espiado. ¿Por Estiuso? Por Estiuso, sí, me lo dijo él. Concretamente hablamos... ¿Qué le contó? Y hablamos mucho del tema. Acordate que yo llevé a Lorena Martín inclusive a entrevistarse con el cardenal cuando estaba peligrando su vida. Y en esa oportunidad que hablábamos mucho de estos temas, él me dijo, mirá, todo lo que hablemos acá lo sabe todo el mundo porque yo sé que hay micrófonos acá en el arzobispado y que tengo los teléfonos interceptados. Y en la época en que denunciábamos los prostíbulos de Zaffaroni, recuerdo que fue la época en que sobreseyeron a Gustavo Vélez, y él una tarde muy contento me dijo, sobreseyeron a Gustavo, yo estuve siguiendo mucho esa causa, la verdad que la persecución de este individuo Estiuso fue feroz,
O sea, Bergoglio lo conoce muy bien a Estiuso. Recuerdo que Vélez tenía mucho acercamiento con Bergoglio, se decía que Vélez era un hombre del Opus Dei, por ejemplo, entre otras cosas. A ver, sea de lo que sea, Vélez era una persona honesta y la verdad que Cristina tendría que pedirle disculpas, porque lo que está haciendo Cristina hoy con la Agencia Federal de Inteligencia es un copy y pegue tardío de lo que el propio Vélez ya había propuesto en el 2004. Tardío y deformado, porque Vélez proponía de alguna manera no pasar al personal sin beneficio de inventario, sino tratar de llevar a la justicia a toda aquella banda de extorsionadores. Bueno, recordemos que Vélez en el programa de Grondona fue y mostró la foto de Estiuso. Exactamente. Y eso fue lo que y eso le valió una causa exactamente. judicial. Y eso irse fue, del país. Eso fue lo que le costó la causa judicial. Y bueno, y creo que todos los gobiernos democráticos intentaron al principio desplazarlo, a Estiuso y a toda su banda, donde estaba Horacio Germán García. ¿Pero quién gobierna la República Argentina entonces? ¿Los presidentes o Estiuso? Bueno, vos te acordás del caso de Hoover, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, es algo parecido. O sea, hay una especie de criptoestado, de un estado detrás del estado. Paralelo. Exactamente, que induce al poder de alguna manera a moverse en tal o cual dirección. A través de la extorsión. Y que tiene capacidad de fabricar escenarios. Es increíble, porque fíjate, te voy a dar un caso que está comprobado judicialmente y es una causa que se tramita ante el Juzgado Federal del Hijo y que hace poco tuvo algún movimiento y Estiuso apareció personalmente. Cuando fue la desaparición de Severo era un testigo en la causa de Mariano Ferreira, recordarás que estuvo el país conmovido algunos días. Era extraño porque no pedían rescate. Bueno, esta causa la Procuración le encarga la investigación a Campagnoli, que es uno de los fiscales que tengo que reconocer que la verdad que trabaja con un equipo con una pasión enorme. Bueno, se puso a trabajar rápidamente y bueno, la verdad que en pocas horas logró determinar, a través de las intercepciones de los teléfonos concretamente, que el agente de Estiuso estaba atrás de la cuestión. Y bueno, a fin de año yo me junté con Campagnoli y él me decía, si vos querés saber concretamente cómo Estiuso fabrica escenarios, bueno, la causa Severo es una causa clave. Y es una causa que le preocupa a Estiuso. Por ejemplo, el día que se estaba interviniendo la Secretaría de Inteligencia, Estiuso estaba en el Juzgado Federal del Hijo en una audiencia con la gente de Campagnoli tratando de llegar a un acuerdo, que la gente de Campagnoli por supuesto no aceptó ningún acuerdo y la causa todavía prosigue, ¿no? ¿Usted investigó que esta gente dentro de la Secretaría tiene empresas fantasmas? Exactamente. Yo primero los investigué a través de Martín, por el tema de trata y proxenetismo, como te comentaba. Después hice una denuncia por amenazas, concretamente donde patrocinamos al escritor Bonazo, que claramente fue amenazado por Estiuso, porque Bonazo narraba en el capítulo de su libro Lo que nos dije en Recuerdos de la Muerte, las investigaciones que había hecho la Alameda en unos capítulos respecto a este tándem Estiuso, Viale, Martins. Pero bueno, veíamos que por el lado de trata y proxenetismo, a pesar de que tenemos nuevos datos que próximamente vamos a hacer públicos, no le podíamos entrar. Y habíamos visto en algunos blogs en el año 2005, 2006, concretamente que hablaban de una empresa, American Tape, ¿sí? Una empresa de la que se venía hablando hace mucho tiempo. ¿Y a qué se dedica? American Tape es una empresa que supuestamente se dedica a la venta y compra de cassette, fue creada en 1994, claro, videos, ¿sí? Una especie de exportadora-importadora. Bueno, empezamos a poner la lupa ahí. Empezamos a poner la lupa ahí porque nos acordamos que lo que había pasado con Al Capone, ¿no? Que no le podías entrar por ningún lado y finalmente le entraron porque no por había los pagado impuestos. Claro, tal cual. Claro. Averiguando American Tape fuimos al boletín oficial. Llegamos al año 94 y ahí descubrimos que American Tape había sido creada por Horacio Germán García y por Estiuso, ¿sí? Seguimos los movimientos de la empresa y de los movimientos de la empresa se desprendían otras empresas. Cuando vos ibas googleando, ibas pasando el gnosis a los distintos directores que se iban incorporando y que iban cambiando. Y ahí encontramos una segunda empresa que es Construcciones Tecnológicas, Sociedad Anónima, que se crea en el 97 y en la cual también participa Antonio Horacio Estiuso, que es el nombre real, y Horacio Germán García. Después crean Avícola de la Cruz, Sociedad Anónima, que también es de Horacio Germán García, esta se crea en el 2011, junto a Alejandro Osvaldo Patricio, con Z, que era el encargado de la gente de Estiuso de la CIDE en Ezeiza, concretamente. Hay otra cabaña que se llama Don Rico Sociedad Anónima, que se crea en el 98, que también está a cargo de Horacio Germán García, y que tiene que ver con Enrico Cecconi, que es un italiano domiciliado en Roma. Hay más contactos italianos que estamos en este momento investigando. Hay algunos sabastanos que queremos ver si tienen relación con el famoso voz de la mafia que está preso en Italia, Pietro Savastano. Hay algunos sabastanos que estamos investigando que aparecen con empresas relacionadas a Cuando estas usted 7. cruza los
los datos. Hay también aparece también Jorge Saller, que también es el director de operaciones especiales de la Secretaría de Inteligencia, que junto con su concubina Silvia Noemí Dicciani, también agente de inteligencia, tienen la distribuidora Hobart Sociedad Anónima, que el rubro es distribución y venta de cigarrillos, cigarros, habanos, tabaco, golosinas, artículos de tocador, artículos de limpieza, comestibles, juguete, artículos de cotillón, librería y bazar, ¿sí? Y después hay otra que se llama Indian Wealth, que es asesoramiento, proyecto, dirección, administración, construcción, comercialización de obras civiles, industriales y electromecánica, la compraventa, intermediación, alquiler, construcción, permuta, urbanización, arrendamiento, subdivisión, loteo, administración de muebles urbanos y rurales, edificados o no, ¿sí? Bueno, ¿pero que contrataban a la CIDE? No. Estas 7 empresas, los 5 miembros que te mencioné de la CIDE, Estiuso, Germán García, Osvaldo Patricio, Ricardo Jorge Saller y Noemí Dicciani, son fundadores y o directores de estas empresas. ¿Se entiende? Toda esta gente, hasta hace poco, tenía un salario de 15.000 pesos, ¿sí? Oficial. Y tenían fondos reservados absolutamente sin control. Claro. Que no los manejaba solamente el Archer. También lo manejaban, no estamos hablando de agentes de base, estamos hablando de a nivel de directores especiales operativos que manejan cajas de presupuesto de los fondos reservados. No a nivel del señor 5 o señor 8, sí, que son los dos. pero estamos entre los políticos. cuadros intermedios que manejan cajas importantes de dinero. Es la primera línea Exactamente, importante. la primera línea importante. Okay. Por lo tanto, es dable suponer que acá estamos en presencia de empresas fantasmas creadas para lavado de dinero, para contrabando. Es más, hay muchos off the record de periodistas, de jueces. Imagínate que cuando empezó esta guerra de los servicios y se empezó a intensificar, como nosotros éramos los únicos que poníamos la cara denunciando a una fracción u otra, obviamente nos hablaba mucha gente que le tiene pánico, terror a denunciar a estos tipos porque en general han tenido represalias muy duras. Y nos contaban que American Tape, por ejemplo, era una fachada para traer cualquier cosa. Por ejemplo, vos necesitabas un remedio de la India, eras empresario, al otro día American Tape te lo traía. Vos necesitabas algún tipo de artículo electrónico que acá no se conseguía, American Tape al otro día te lo llevaba a la puerta de tu casa, ¿sí? O sea, era fachada donde se utilizaba la logística que ellos tenían en Ezeiza y ese lavado también de los fondos reservados, concretamente, que se manejaban con absoluto descontrol. Gustavo, usted es íntimo amigo del Papa Francisco, hoy Papa Francisco, antes el cura Bergoglio. ¿Habló del caso Nisman con él? Hablamos de la situación dramática y grave que significaba institucionalmente la muerte de un fiscal federal. ¿Qué le dijo? Hablamos de que esto se daba en el contexto de una guerra de servicios de inteligencia que hace mucho tiempo y en forma creciente le instalaban la agenda a la democracia, que era como que tenía una especie de democracia secuestrada. Yo le dije mi opinión personal, son los topos de siempre, son los mismos que persiguieron a Vélez, son los mismos que vienen... ¿Lo persiguieron a él? Exactamente, son los mismos que persiguieron a la democracia durante tantos años. Él no se refirió explícitamente en la respuesta al tema, pero me dijo, tu reflexión es muy honda, clara y concreta. Le anticipé que íbamos a denunciar a este señor, concretamente, que este era el momento, porque en este momento se está discutiendo la reforma de los organismos de inteligencia y nosotros queremos que la población sepa que la comisión bicameral tiene que pasar concretamente el listado de todos los agentes de servicio de inteligencia, evaluar su situación patrimonial, declasificar la documentación para ver si han investigado lo que no correspondía a su objeto, concretamente, para que concurran a la justicia y no pasar sin beneficio de inventario, como dice el artículo 23, a la Agencia Federal de Inteligencia, porque si no estamos en presencia de un reciclaje. Gustavo, ¿no? yo sé que usted se escribe a través de mails y conversaciones telefónicas con el Papa Francisco. Que dicho sea de paso, la deben leer los Estiuso, Boy y compañía. Puede ser. Cosa que Francisco sabe, por otra parte. Puede ser, por ahí sí. Pero digo, ¿cuál fue el último mail o carta que recibió? El último del mail Papa? lo mandó hoy, a las 11:40. Sí, lo mandó hoy, y nos dijo que estaba muy contento de los gestos y las actitudes que estábamos teniendo, que hacen muy bien, que sigamos adelante. Bueno, y nos mandaba saludos y después hablamos de otros temas, pero básicamente era esto. Él está bastante contento, digamos, de que tratemos de hacer lo imposible para tratar de desmalezar de mafia a la sociedad argentina y me parece que por eso yo estoy muy contento de que realmente... O sea, el Papa está empapado. Sí. Del tema. Está muy empapado y sigue atentamente el tema. No es que está... Y yo estoy muy contento realmente que esta vez
más allá de todas las disputas que hay entre, de alguna manera, los que defienden al oficialismo, los opositores, esta vez con el tema Estiuso, más allá de los matices, desde TN al Canal 7, desde Telan al diario Clarín, desde Perfil a Tiempo Argentino, todos los medios de alguna manera salieron a bancar la denuncia, porque yo creo que este tipo dejó tantos heridos a lo largo de los 42 años, y todo el mundo sabe que es tan peligroso. Concreto, por ejemplo, la causa de los hackers, que se tramita en el juzgado de San Isidro. La causa de los hackers oculta la cuestión central. La cuestión central es que se había encontrado una centralita con 10.000 teléfonos pinchados en Escobar, que la manejaba la gente de Estiuso. Y la jueza Arroyo Salgado encubre esta cuestión. Ahí eso se hackeaban a políticos y periodistas. Exacto, sí, pero la desvía hacia la terciarización o venta de esta información que a través del Tata Joffre le hacían algunos periodistas, ¿sí? Cuestión que obviamente es un delito pero menor comparado con la cuestión central, que había una centralista de inteligencia que pinchaba 10.000 teléfonos y que a Estiuso le interesaba mucho que se, de alguna manera, encubra esa causa. O sea, detrás de la causa de los hackers se está ocultando la cuestión principal, que era la fuente de información de los 10.000 pinchazos telefónicos que después se vendían al por mayor. ¿Usted cree que realmente se va a modificar la CIDE o la gente que está en la CIDE va a pasar a esta nueva agencia federal? Mira, yo creo que se van a reciclar, digamos. Mira, yo creo que ahora estamos en una oportunidad de oro para que este tema se discuta seriamente como política de Estado, por eso creo que es un buen síntoma que alrededor del tema Estiuso es como que paró la guerra que había entre oficialismo y oposición y de repente, más allá de los matices, todos se dieron cuenta que esto nos está haciendo mal. ¿No es una bomba de humo del gobierno para tapar lo del caso Nisman? No, porque vos fijate que la primicia fue por La Nación, Clarín y Perfil, así que nadie puede decir concretamente que esto es una maniobra del oficialismo, ¿se entiende? O sea, hay daños por todos lados, son 42 años de daño. Hoy me ha llamado gente muy importante, felicitándome, dando el respaldo, y gente que hace mucho tiempo porque a ver, extorsionó a todos los gobiernos este muchacho, con toda su banda. Y mientras tanto se fue enriqueciendo. Entonces, creo que la oportunidad para poner a debate esta cuestión, creo que el oficialismo no tiene que abusar de su mayoría numérica, tiene que dar el debate. El oficialismo y la oposición no tienen que no tomar una actitud infantil de retirarse del debate, porque estamos hablando de un tema de Estado. Creo que el tema de OJ, que es el tema de las pinchaduras... ¿Qué le parece que el OJ vaya a la procuradora? No, mira, yo creo, como decía Perón, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Me parece que poner la responsabilidad de las escuchas en una sola persona, sea Gil Carbó o quien sea, es una locura. Tiene que ser un organismo tipo Consejo de la Magistratura, un organismo o Corte plural, Suprema. o Corte Suprema de Justicia, o algún mix que sea judicial parlamentario, pero no puede estar claramente en manos de una persona las escuchas judiciales. Sea cual fuera el procurador, sea porque cual fuera ahora, el procurador. Hoy es Gil Carbó. En el próximo gobierno va a ser, exactamente, no sé, Carrió, exactamente, qué sé yo, si es Macri presidente. Exactamente. O vaya a saber quién, si es Massa o Scioli. Exactamente. Y por otra parte, creo que tenemos que los gobiernos, de alguna manera, que nos han representado democráticamente, tienen que hacer, los partidos que han integrado esos gobiernos, tienen que hacer una profunda autocrítica en el sentido de que no han utilizado a la CIDE para el objeto para el cual supuestamente tenía que estar, sino que lo han utilizado para perseguir opositores. Para provecho propio. Claro. Creo que tiene que estar muy claro en el objeto que el combate tiene que ser al crimen organizado o atentados que vengan de afuera y nada más, ¿sí? Y tiene que tener un fuerte control parlamentario porque ¿qué pasa? Vos fíjate que hoy la CIDE supuestamente está para combatir el crimen organizado y resulta que según Naciones Unidas somos el primer consumidor latinoamericano de cocaína, el tercer exportador mundial, el propio Bernie reconoce que hay 2.000 pistas clandestinas, para nosotros hay muchas más, pero supongamos que ese sea el dato, ¿sí? La propia Fiscalía Antitrata reconoce que hay por lo menos 8.000 prostíbulos con trata, que hay más de 500.000 de personas sometidas a trabajo esclavo, entonces, a ver, ¿para qué son los 700 millones de fondos reservados, los miles de agentes que hay? Claramente es una tarea ¿En qué quedó, inútil. Gustavo, hablando de prostíbulos, en qué quedó el tema de los prostíbulos de Zaffaroni? Interesante, eso la primera semana de febrero del año 2013 fueron condenadas 5 personas a pagar la multa por violación a la ley de profilaxis, o sea, explotación sexual por cuenta ajena. Pagaron una multa porque es una ley que, digamos, es una condena que se puede eximir con el pago de alguna manera de multa. Bueno, y fue condenado, entre otros, Montivero, el apoderado personal de Zaffaroni, que dicho sea de paso, sigue siendo su amigo, vive en su propia casa, ¿sí? Y recibía todas las cédulas y notificaciones. O sea, para usted quedó probado
que Zaffaroni, el ministro de la Corte, tenía prostíbulos? Quedó probado no solamente que tenía prostíbulos, sino que además quedó recontraprobado que no eran ni cooperativas de prostitución, ni prostitución por cuenta propia, sino explotación sexual por cuenta ajena. Proxenetismo. Proxenetismo, exactamente. ¿Usted diría que Zaffaroni es un proxeneta? Yo diría que Zaffaroni es cómplice como mínimo de un proxenetismo y que lo sabía. De hecho, inclusive algunos de sus departamentos, un mes antes que nosotros denunciáramos, después nos enteramos que algunos habían sido ya allanados, ¿sí? Y ya se había iniciado una causa por proxenetismo sin saber concretamente todavía que esas propiedades eran de Eugenio Zaffaroni. Le agradezco mucho, Gustavo. Gracias por venir. Gracias a vos, Eduardo. Gracias.